Damos la bienvenida en esta mañana a este precioso programa a través de esta plataforma radial televisiva como es Radio Jesucristo, Radio Evangélica Jesucristo Fuente de Vida. Bendecimos la vida de nuestro hermano director Raúl Martínez y de su familia por este hermoso privilegio con este ministerio por el cual podemos nosotros transmitir este mensaje del Señor. Así es que en esta mañana vamos a orar pidiéndole al Señor, a su Santo Espíritu, que sea Él hablando a nuestras vidas, que sea Él ministrando nuestro espíritu, alma y cuerpo. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, en esta preciosa y bendecida mañana, Señor, agradecemos esta gran oportunidad que nos das de poder transmitir, Señor amado, tu palabra, de poder llevar el consejo de tu palabra, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de tu iglesia, Señor. Bendice desde ya, Señor, todos los que van a estar conectados y los que posteriormente lo van a hacer. Bendice, Señor, a cada uno y que esta palabra sea un rema para su vida, sea un rema, sea una bendición para cada uno. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos das a través, Señor amado, de esta plataforma. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a continuar el tema que dejamos pendiente la semana pasada, y es que estábamos hablando de lo que era el trastorno de personalidad narcisista, o en otras palabras, el espíritu de manipulación y control que hay muchas veces en las personas y no las deja avanzar ni crecer espiritualmente. Eso estuvimos hablando y dimos los conceptos. ¿Qué era un narcisista? Dijimos que era una persona con una excesiva preocupación por el yo, por la imagen personal de sí mismo. Es una persona pues que se siente superior a los demás y tiene sentimientos de grandeza. En pocas palabras, pues eso es lo que hablamos. Y también dijimos que tiene sus codependientes, que puede ser la familia. Y a esos codependientes también están sufriendo, porque están padeciendo de todas las sintomatología que hay en la persona con este tipo de trastorno. Y ahí mencionamos algunos, si no todos, como para poder identificar a esta clase de espíritus, cuáles eran las afectaciones que daba a su entorno. Y dijimos que por ser amantes de sí mismo, piensan que son más especiales que los demás. Por lo tanto, dijimos que estas personas se sentían en una palestra más alta que todos los demás seres humanos. Dijimos también que son amantes del dinero, pues ellos aparentan que si no tienen el dinero, aparenta como que lo tienen. Y cualquier cosa que les falte en su apariencia física o en su carácter, ellos tratan de compensarlos. El número 3 dijimos que eran personas jactanciosas, orgullosas y vanidosas. Por esta razón viven preocupados por el qué dirán. Viven preocupados por aparentar. Y dijimos que son personas que tienen fantasías de éxito ilimitadas por el poder del dinero y por la brillantez. También dijimos que son personas abusivas y brutales, las cuales consisten en robarle la inteligencia y sus emociones sanas a sus víctimas, convirtiéndolas así en codependientes de todo ello, de tal manera que su entorno
vive solo queriéndoles complacer. Y hablamos de las enfermedades, tanto emocionales como físicas, y por qué no decirlo, también espirituales, que estas personas pueden causarles a sus víctimas. Pero nada más es una reseña, porque ahora vamos a hablar cómo sanar. Si la ciencia, tanto la psicología como la psiquiatría, dicen que no hay sanidad para estas personas, puesto que es el orgullo, la altivez, la arrogancia, las que predominan en su vida, en su carácter, en su personalidad. Eso dice la ciencia, que estas personas no pueden sanar. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. La palabra de Dios, y es allí donde vamos a ir en esta mañana, a buscar esa sanidad a través de la palabra de Dios. Porque la palabra, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay enfermedad incurable. Para Dios todo es posible. Por eso es que vamos a buscar en el libro de Efesios capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo de 17 al 18, donde la palabra de Dios dice: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y Pablo sigue diciendo en el 18: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí está número 1. La palabra de Dios nos está diciendo claramente que debemos de pedir a Dios cuando primeramente la persona tiene que llegar a reconocer que tiene esa clase de dolencia, que tiene esa clase de enfermedad, y que está siendo nada más un títere de Satanás, porque Satanás pone esos espíritus, que también se conoce como espíritus de Jezabel, espíritu jezabelico, donde Satanás toma las personas, toma los cuerpos, toma las mentes, para poder desde allí hacer daño, destruir. Acordémonos lo que dice la palabra del Señor, que el ministerio de Satanás es matar, hurtar y destruir. Por eso es que a él no le preocupa una persona en la iglesia. A él le preocupa una persona que tenga espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Dios. Porque a través de esto podemos darnos cuenta si estamos atrapados en esta clase de situación. Por lo tanto, la primera parte es que estemos nosotros enterados, que tengamos la revelación, el conocimiento de Dios, para podernos librar de este defecto de carácter. En la palabra de Dios vemos en San Juan 5. Voy a ir al libro de San Juan 5, en el cual del 1 en adelante, de 5 en adelante. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque
cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Mira qué precioso. El hombre tenía 38 años de estar con ese padecimiento. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le responde, no tengo quien me meta en el estanque cuando agita el agua el ángel. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Aquí podemos ver muchos puntos. Uno de ellos es la actitud que tenía aquel hombre que estaba acostado junto a la fuente de sanidad. Y él creía en su mente que como nadie lo ayudaba y él era paralítico, no podía realmente ser sano. Luego, él creyó que por esa situación, él estaba sin esperanza de sanidad. La idea central de este pasaje es, número 1, cambio de actitud. Número 2, estar dispuestos a pagar el precio. Y número 3, saber y creer que Dios nos liberará totalmente de ese trastorno. Permitámosle a Dios que obre totalmente en nuestra vida. Vemos que aquel hombre no estaba dispuesto a hacer ningún esfuerzo. Pero tampoco Jesús le dijo que él lo iba a chinear para llevarlo al estanque. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos quedamos atados a estas circunstancias, a estos tormentos, a estos trastornos, porque no estamos dispuestos a pagar un precio. Y déjeme decirle, amado hermano, amigo, que me escucha, todo tiene un precio. Si no hay nada imposible para Dios, eso es muy cierto, pero siempre Él nos va a pedir la cuota de sacrificio, el esfuerzo. A mí me llama la atención que Jesús le dice, levántate. ¿Por qué le dijo así? Si el hombre estaba inmóvil. Es que esa era la condición en que el hombre se veía inmóvil. Pero Jesús sabía que él tenía capacidad. Y desde el momento que Jesús estaba al lado suyo, él era su fortaleza. Si tú estás adoleciendo de estos trastornos, no te avergüences. Hoy en esta mañana, Dios está dando una respuesta. Número 1, tienes que someterte al dolor por ser liberado. Y ese dolor significa que vas a reconocer del daño, vas a hacer un inventario del daño de tu propia vida y de la vida de tu entorno. Y vas a venir a Jesús en un total arrepentimiento. Te vas a bajar de la palestra, así como se bajó el paralítico. Y vas a buscar ese estanque. ¿Y cuál es ese estanque? ¿Cuál es ese río de sanidad? La palabra de Dios. Ella te va a conducir y te va a señalar lo bueno y lo malo que hay en tu vida y en la mía. El estanque de Betesda es la palabra de Dios. Así es que el primer paso es aceptar que te va a doler. Aceptar que tienes que despojarte de tu orgullo, de tus fantasías, de que eres tú primero, tú segundo, tú tercero.
Y vas a pedirle al Señor la ayuda de ser un servidor antes que una persona a la que le sirvan. Eso es lo que le duele a un narcisista. Siente como que es la peor derrota, la humillación. La humillación es la sanidad más importante cuando nuestro ego está inflado. Porque a través de la humillación nosotros llegamos a la sanidad de nuestro ser interior, o bien dicho, de nuestro espíritu. Poner a los otros antes que a nosotros. Este enfermo estaba tirado 38 años. Yo no sé cuántos años has vivido así. Y estoy segura que tu vida no es plena. Estoy segura que te sientes así como ese hombre, inmóvil. Y siempre buscamos excusas. Es que los demás no me ayudan. Es que los demás me provocan. Es que yo tuve una niñez muy dura, maltratada, abusiva. Y tuve que usar la máscara de la defensa. Y por eso es que me defiendo así, creyéndome el mejor. O dicho de otra manera, es que crecí en un ambiente donde todo se me daba, donde todos me consentían, donde todo giraba alrededor del niño, después del adolescente y después del adulto. Esas son las cosas que tienes que despojar. Esas son las cosas que te mantienen atado, como a este hombre que estaba paralítico. Y el trastorno narcisista te paraliza la vida, porque también sufres de soledad, sufres de tristeza, sufres de melancolía. Y cuando las cosas no te resultan como esperaba, o cuando las personas no te dan la razón, comienzas a sufrir. Mejor toma el dolor que la palabra de Dios te está ofreciendo. Levántate y ve al estanque de Betesda. Es la palabra de Dios. Y humíllate primeramente bajo la poderosa mano de Dios. Y reconoce que tienes una dolencia en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Yo podría hablarte cómo trabajarte en el área de la mente, pensamientos, emociones, voluntad, pero eso no es llegar a la raíz. Para poder sanar tenemos que trabajar el espíritu, nuestro ser espiritual, porque ese es el que está afectado grandemente. Al paralítico de Betesda, el Señor Jesús, antes de sanar, le dice: ¿quieres ser sano? Oiga, nadie va a procurar nuestra sanidad, que debemos desearla, debemos quererla, debemos estar dispuestos a sufrir el dolor, que es muchas veces al que un narcisista le tiene miedo. Y la pregunta es, ¿cómo no iba a querer aquel paralítico de hace 38 años ser sanado? Pero vemos que el paralítico comienza también a poner excusa, diciendo que no tenía ayuda de nadie, que los demás llegaban antes que él al pozo milagroso. Pero casi estoy oyendo decir al Señor Jesús: es que no te estoy preguntando si puedes, te estoy preguntando si quieres. Y esa es la pregunta que el Señor hace esta mañana. No te pregunta si puedes. Acordémonos que es un trastorno. Y muchas personas piensan que así son ellos y que así van a morir. No es cierto.
No es cierto. El Señor te pregunta esta mañana, ¿quieres ser sano? No te pregunta que si puedes. Tú no puedes. Él es el que puede cambiar el fondo de tu corazón y de tu espíritu. La idea era que Jesús quería que este hombre fuera levantado de ese lugar. Debemos de estar dispuestos completamente. Debemos de tener la certeza de ya no querer vivir así. Nadie obliga ni nadie. Yo siempre digo esto, es 50-50. Nadie va a hacer, pero ni Dios va a hacer lo que le corresponde hacer a cada uno de nosotros. Cuando una muela te duele, al principio comienzas a beber analgésico. Y al principio el dolor se te quita por un día. Luego ves que las pastillas ya no te son suficientes. Tienes que visitar el dentista, el odontólogo. Y lo tienes que hacer forzado, porque ya no duermes de ese dolor. El nervio de la dentadura se te ha inflamado, está inflamado la cara y tienes que buscar ayuda. Si tú te pones en esa posición y reconoces que necesitas cambiar, pero que necesitas la ayuda del Señor, debes de estar dispuesto a ir a ese médico divino, al médico de médicos. Él es el único que puede levantarte, el único que puede decirte, ven, levántate y anda. No te va a levantar. Tú tienes que levantarte. Y levantar significa toma de decisiones. Tenemos que decidir. Pero para decidir, tenemos que estar dispuestos y reconocer que es un espíritu el que está trabajando. La falta de disposición es la que nos mantiene atados. La falta de disposición es la que nos impide ser libres. Muchos de nosotros ya nos hemos liberado de muchos defectos de carácter cuando aceptamos a Cristo Jesús. Pero a veces hay que luchar con los residuos que quedan a los alrededores. Cuando el pueblo de Israel tomó la tierra prometida por posesión, Jesús les dijo que erradicaran a todos los habitantes de aquel lugar. Pero el pueblo de Israel, algunos los hizo esclavos y vivieron a los alrededores de ellos. Cuando nosotros venimos a Cristo, pueden haber agentes y sobre todo los que operan a través de la carne, que se quedan como residuos y con los cuales nosotros tenemos que seguir batallando. Nadie quiere ser ridiculizado, y ese es el temor de un narcisista. Piensa que la humillación es ser una persona débil. Pero invito en esta mañana que todos esos tormentos crónicos que te paralizan pueden desaparecer en el nombre de Jesús. Es muy amplio el estar hablando de todo esto, pero a la vez puedo decirte que hay esperanza para el que está en Cristo Jesús. Y en el segundo lugar, para sanar, necesitamos humildemente liberarnos y pedir perdón. Primera de Pedro 5, del 6 al 8, nos dice la palabra del Señor. Ahorita vamos a leer Primera de Pedro 5, del 6
al 8. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Aquí está la respuesta. En segundo lugar, debemos de pedir perdón, y eso es humillación. Sabemos que naturalmente la ciencia, la psicología y la psiquiatría considera que un narcisista jamás pedirá perdón. Siempre estará buscando que tiene la razón por esto o por aquello. Igual que el paralítico de Betesda. Él le dijo a Jesús, tengo 38 años de estar aquí, pero la razón es porque nadie me ayuda. Vamos a traducir estas palabras al narcisista. Es que yo soy así porque me provocan. Es que yo soy así porque a mí me gusta que las cosas se hagan bien. Porque recordemos, él es un perfeccionista. Es que yo soy así porque si yo no controlo las cosas, se vuelven un desastre. Es que yo tengo que ver cómo está bien puesto todo y en el lugar que asigno, porque de lo contrario todo será un desorden. Un narcisista siempre tendrá la razón, y eso lo dice la psiquiatría y la psicología. Pero la palabra de Dios sí nos da salida. Debes de humillarte bajo la poderosa mano de Dios y pedir perdón para poder liberarnos de esa situación. Pues en Primera de Pedro ya leímos, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él para que Él os exalte. ¡Qué precioso! Aquí se le da vuelta. El narcisista está siempre exaltado, está siempre en la palestra. Ahora tiene que bajarse, arrodillarse y humillarse. ¿Qué es humillarse? Es reconocer que no ha estado haciendo bien las cosas. Es reconocer delante de Dios que necesita cambiar, que necesita no solamente arrepentirse, sino que tiene que convertirse de sus malos caminos. Tiene que soltar el control, tiene que dejar de manipular. Ese es humillarse. Bueno, puede decir un narcisista cristiano, está bien, yo me voy al altar y le pido perdón a Dios. Sí, pero no basta. Esa humillación tiene que ser práctica. Esa humillación tiene que ser un cambio de actitud y reconocer que necesita cambiar. Nadie lo va a cambiar, ahí tiene razón la ciencia. Pero Dios sí está dando herramientas para poder ser transformada,
porque su imagen lo que es que está deteriorada. La imagen de Dios está trastocada, está deforme, no está representando imagen y semejanza de Dios. Porque él vive bajo la naturaleza caída. Y Dios lo que está llamándolo es a que se levante y que su naturaleza, la imagen de Dios y semejanza de Dios se refleje a través de la vida, de su vida, y así dar testimonio de que realmente ha habido cambio. No basta con decir, sí, perdone, yo quiero cambiar, pero al siguiente día o a la siguiente semana vuelve a recaer. Es un trabajo minucioso de la palabra de Dios, la oración, y estar dispuesto a querer. Jesús le pregunta al paralítico de Betesda, ¿y quieres ser sano? ¿Ah? ¿Quieres? ¿Y quién no va a querer? Entonces levántate. Jesús no le dijo, ven, te voy a echar al lomo y te voy a llevar. Jesús no se lo echó en el lomo. Jesús le preguntó si quería. Y para cualquier cosa, siempre Dios nos pregunta, ¿quieres? Cuando se encontró con los ciegos, con los cojos, con los mudos, con los enfermos, con los estorbados por demonios, siempre les preguntó si querían y si creían que Él podía hacer el milagro. Y aquellos hombres dijeron, sí quiero y sí creo. ¿Ah? Cuando el ciego Bartimeo corrió tras de Jesús, solo medio escuchó que Jesús iba a pasar por ahí. Y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí y sáname. ¿Por qué? Porque él creía que Jesús podía sanar su ceguera. Entonces debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Ya no te vas a exaltar tú, ya no te vas a poner tu primero, tu segundo y tu tercero. Vas a dejar que a medida vas recuperando tu sobriedad, como dice la Biblia, porque una vida así te hace falta de sobriedad. Y cuando tú vas recuperando tu sobriedad, el Señor te exaltará. ¿Cómo te va a exaltar? No te va a exaltar el ego. Simple y sencillamente tendrás una vida más llena de paz, más llena de plenitud. Verás que tu familia, los hermanos en Cristo, tus amistades que te rodean, son preciosos tesoros que Dios ha puesto a tu alrededor y que estabas pisoteándolos. Y ahora tú los tienes en alta estima. Y si tienes cualidades buenas, también te vas a dar cuenta que todas las personas que te rodean tienen cualidades maravillosas y que pueden hacer un complemento contigo para hacer lo que Dios ha dispuesto a hacer a través de tu vida, para cumplir los propósitos que Dios ha determinado para ti. También Pedro nos continúa diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Ah? Echa esa ansiedad. Otro día voy a hablar de lo que es la ansiedad. Y es otro padecimiento en el espíritu. Pero aquí nos está llamando a echar esa ansiedad sobre el Señor. Porque Él tendrá cuidado. El siguiente consejo que nos da Pedro es, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tal vez te duela lo que te voy a decir, pero si con ese carácter o con ese trastorno estás maltratando tu familia, tu entorno, tus compañeros de trabajo, tus amigos,
El más destruido eres tú, porque tú eres nada más un títere de Satanás, que ha metido un espíritu de control, manipulación, fariseísmo y cuantos otros que operan allí. Porque el espíritu de Jezabel no opera solo, opera con espíritus de fariseísmo, opera con el espíritu de manipulación y control. Déjame decirte en esta mañana que el más destruido eres tú, porque no duermes tranquilo, no tienes un descanso placentero y reparador como es el deseo de Dios. Tienes pesadillas, te levantas afligido y cuando abres los ojos, ese espíritu comienza a planificar tu día. Por eso debes de pedirle al Señor que vuelva tu sano razonamiento, que se llama sobriedad. Y ya no permitir que Satanás use tu vida como un títere. Sí se puede sanar, porque esta es una enfermedad que está operando desde el espíritu. Y su sintomatología la tenemos en el alma y la tenemos en el cuerpo. Entonces necesitamos humillarnos para que nuestro adversario, el diablo, ya no devore nuestra vida. Así es de que la sobriedad, la felicidad, el ser de utilidad y soportar la adversidad serán las 4 cosas que necesitarás para sanar. Voy a volverlo a repetir. La sobriedad, la felicidad, ser de utilidad y soportar la adversidad son 4 cosas que necesitaremos para sanar. ¿Por qué la felicidad? Esa felicidad vas a empezar proporcionándolos a los codependientes que han estado padeciendo también esta enfermedad. Tú vas a soportar la adversidad porque nada se sana de la noche a la mañana. Todo lleva su tiempo. Este proceso va a ser largo. Dura de 12 a 18 meses practicando todos los días la sobriedad. ¿Cómo la vas a practicar? No es procurando, sino que es viviendo en la presencia de Dios, rindiendo tu vida al Señor, poniendo todos tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y pudiendo saber que de esa manera no le vas a dar paso a ese espíritu que está atormentando aún el entorno. Ser de utilidad. ¿Qué es ser de utilidad? Ya no vas a buscar que la gente te complazca. Tú te vas a volver tampoco complaciente de los demás. Pero en lo que tú puedas ser útil, te vas a volver un servidor. Vas a obligarte y vas a decir, yo quiero servir. Pero no vas a servir para que te elogien, para que te agradezcan. Vas a servir porque este es un tratamiento espiritual y te vas a obligar. Yo no creo que al paralítico de Betesda le resultó fácil levantarse. Se me imagina que le costó. Entonces, porque Jesús no lo levantó, levántate, toma tu lecho y anda. Y hoy te dice el Señor, levántate, toma tu carga y anda en el camino esa carga, practicando la sanidad espiritual que Dios te ofrece, serás libre. Soporta la adversidad. Te van a humillar, te van a decir muchas cosas, pero ¿qué va a pasar? Tú vas ganando terreno. Es muy precioso el consejo que da primera de Pedro. Y nos dice que la humildad
es necesario para que la poderosa mano de Dios se manifieste sobre la vida de cada uno de nosotros. Cuando conseguimos humildad, tenemos la fuerza para levantarnos y el Señor a su debido tiempo nos dará el premio. ¿Por qué muchas veces un narcisista no tiene humildad? ¿Por qué? Porque el orgullo no lo deja. La vanagloria, el ego, no lo dejan. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a los elogios, está acostumbrado a los aplausos por sus éxitos, está acostumbrado a los reconocimientos. Tal vez viene desde niño, así se ha crecido, llegó a joven y así se ha desarrollado. Es probable que tenga una buena inteligencia y es persona que ha tenido grandes logros. ¿Cómo puede un narcisista conseguir la felicidad y la satisfacción sin estar con estos elogios? Sencillamente tiene que quitar ese espíritu de competencia que hay en él. Tiene que deshacerse de todas esas cosas que le han venido afectando en su vida. Tiene que saber que si quiere vivir con seguridad, prestigio, amor y bienestar material, tiene que saber que Dios es poderoso para desarrollar los propósitos para los cuales Él ha sido creado. En pocas palabras, la felicidad y la satisfacción que posiblemente hasta hoy le han sido fácil alcanzar y está acostumbrado a ello, ahora tiene que rendirlas a los pies de Cristo. Estos esfuerzos le va a llevar a la formación de un carácter, de los valores espirituales que el Señor va a formar nuevamente en su vida. Y luego continúo con el proceso de adquirir esta humildad. Esta humildad viene cuando tocamos fondo, cuando realmente la desgracia o la debilidad vienen a nuestras vidas. Cuando tocamos fondos, muchas veces Dios hace tocar fondo para poder levantarnos. Pero si eso no sucede, ya di algunas pautas, algunos pasos a seguir para poder sanar. En cuarto lugar, ¿cómo puedes cambiar? ¿Cómo puede cambiar una persona narcisista? Debe de comenzar a hacer lo que no le gusta. Debe de obligarse, ya esto lo dije muchas veces, pero quisiera repetirlo una vez más, porque este es un paso y es una actitud muy importante. Dejar lo que te gusta, dejar lo que aquello te ha producido y te ha inflado tu ego, tu yo. ¿Por qué el cambio con tanta frecuencia solo es temporal? Porque sencillamente dejamos de practicar estas cosas cuando ya nos sentimos restaurados. Y eso no puede ser así. Te advierto que si dejas de practicar las buenas costumbres de la palabra de Dios, puedes recaer en ese problema. Por lo tanto, la respuesta a todo esto es continuar en ese nuevo estilo de vida, continuar deshabituándote de esas costumbres para siempre y no solo momentáneamente. Despojándonos, dice la Biblia, del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre
creado según Dios. En otras palabras, la Biblia nos habla de vestirse y de vestirse. Quítate esa vestidura de narcisista y cámbiate por la vestidura de la humildad. Permítenos preguntarte, una puerta, ¿cuándo deja de ser una puerta? Cuando ya se ha transformado en otra cosa. Una puerta se puede transformar en una ventana o en una pared. Pero voy a hablar de la puerta. Cierra esa puerta que ha estado abierta toda tu vida y que te ha llevado a esa situación tan difícil. Déjame decirte que es tiempo de poder cambiar. Es tiempo de poder restaurar. Los últimos minutos también los voy a dedicar para que sane el codependiente. Y lo voy a extractar en 4 pasos. Alrededor, dije al principio, de un narcisista hay codependientes, amigos, compañeros de trabajo, hermanos en Cristo, esposas, hijos, madres. Hay una gran cantidad de gente. Y esta gente no le queda la ganas de hablar. O todo lo que dice el narcisista tiene que aceptarlo, porque si no se le convierte su vida en un infierno. Así rápidamente, en los minutos que me resta, voy a dar consejo también para que no sane solo el narcisista. La figura que dejo de la sanidad de un narcisista está en el paralítico de Betesda. No pongas excusas, que no vino alguien y me ayudó, que las personas que me rodean son inútiles, que yo soy mejor, que yo puedo más. Y esas personas, tanto escuchar esa descripción de ellos, han aceptado. Por eso es que dije en el mensaje anterior, que si es en el hogar, todo mundo anda con cuidado. No toques, no mires, mira, te va a regañar, mira que eso no lo puedes tocar, déjalo en el mismo lugar, porque si se da cuenta que lo tocaste, entonces hay una gran cantidad de gente que está sufriendo también. Pero voy a decir 4 cosas, cómo sanar de las heridas del narcisismo. Número 1, procura la ayuda de tu pastor, un consejero, una persona a la cual tú tengas confianza y puedas desahogarte. Puedas sacar esa gran cantidad de cosas que te has tragado del narcisista. ¿Por qué? Porque si es cierto que el narcisista está en una cárcel, o si el narcisismo es una atadura y te sientes está como amarrado, como esclavizado, tú también lo estás. Y tú estás, y el narcisismo es como el fumador involuntario. Alguien está fumando a la par de mi casa y todo ese humo lo estoy tragando yo. Así es el narcisismo. El humo que está tirando el narcisista me está produciendo a mí enfermedad también. Procura la ayuda de una persona para poder identificar las secuelas que te tienes, que te está causando esa relación tóxica. Y así puedas salir de la negación. La persona codependiente de un narcisista está en negación. Es que él así es, pero es buena gente, y usted viera. Es que mire, él no es que sea malo. O ella no es que quiera hacerme daño. O fulano no es que sea una persona ogra. Es que así es, pero yo lo remedio no contradiciéndolo. Y ahí va enfermándose, porque la muerte y las enfermedades, las infecciones de toda esta situación
Es una muerte silenciosa. Ya dije anteriormente cuántas enfermedades físicas y emocionales puedes estar atravesando. Entonces, búscate así una persona de confianza con la cual puedas descargar todo lo que has venido soportando y así descubrir cuáles son las secuelas que has acumulado. Para poder despertar, debes de ver las cosas tal como son. A cada cosa como se le llama. Tienes que salir de esa negación y nunca vas a poder salir si no buscas una ayuda. Nunca vas a poder despertar a la realidad de lo que estás viviendo. Por eso es necesario que alguien te ayude para que puedas identificar las secuelas que hay en ti. Segundo lugar, debes de saber que tú eres una persona con virtudes, que eres una persona valiosa, que también tienes que tener tu espacio y debes de hacer que tu espacio se respete. Por lo tanto, debes de llevar esa relación, ya sea de trabajo, de compañerismo, de hogar, de hijo, de madres, de familia, lo que sea, debes de llevarlo a contacto cero. ¿Qué es el contacto cero? Cuando tú comienzas a levantar límites. Ya alguien te ayudó a poder señalar esos puntos ciegos por los cuales tú no podías salir de la negación. Entonces llegas al punto cero. ¿Qué es el punto cero? Comienzas a levantar límites. Ahí vas a saber qué le vas a permitir y qué no le vas a permitir a esa persona. Y cierto, así como él tiene que enfrentar el dolor, tú también lo tienes que enfrentar. Él tiene que enfrentar una parte dolorosa, donde es reconocer, humillarse, pedir perdón y poder establecer una relación con Dios. Saber que se puede levantar. Tú también te puedes levantar y tienes que buscar, saber que tienes que recuperar tu espacio. Tienes que recuperar tu identidad. Tienes que recuperar lo que Dios te ha dado a ti, porque a estas alturas puede ser que lo tengas usurpado. Y aquí empezamos a poner límites. Toma una acción completa para mejorar tu situación. Aquí tenemos que vencer muchas creencias tradicionales y tienes que saber que aunque eres una hija o un hijo de Dios, tienes derechos, también tienes deberes. Pero que si tus derechos han sido pisoteados, tienes que pelear para recuperarlo. Tercera etapa se llama depuración y desprogramación. Este enfoque está en sí a que ya puedes comenzar a evaluar tus daños para comenzar a depurar de todo ese efecto negativo que has tenido. Identificar a dónde estás dañado o dañada y ponerlo delante del Señor y decirle que te dé fuerza. Tú tienes que pedir la fortaleza del Señor para poder llegar, a esa ayuda tan valiosa. Tienes que saber que Dios está de tu lado y que Él quiere que seamos personas sanas, libres y salvas. Para tener la plenitud de la gloria de Dios, tenemos que vivir en armonía con el entorno, en armonía con Dios, en armonía con todo lo que Dios ha creado para nosotros. Y en cuarta etapa, en esta etapa se llama reconstrucción o reprogramación. Aquí tienes que empezar a entender cómo se da una relación sana, cómo es una relación sana con nosotros mismos y con los demás. Empezamos a establecer límites y estándares de los que esperamos de los demás y de nosotros mismos. Empezamos a cuidar más de nosotros mismos. Aquí somos más sanos y más equilibrados. Te va a costar, puede ser que varias veces cedas, pero no te quedes ahí. Tienes que trabajar. Vete también tú como el paralítico de Betesda. No creo que a él le haya sido fácil llegar, pero Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Tú también tienes que tomar tu carga.
pero no para seguirla llevando, sino para dejarla tirada y caminar. Quinto lugar, es la etapa de la reinserción. Un lugar más sano, vuelves con más fuerzas, las personas en tu entorno van a darse cuenta de tus cambios. Cuando tú vayas trabajando en ti, con la ayuda del Señor también, tú vas a recuperar tu fuerza, vas a tener sueños, vas a tener qué vida. ¿Por qué? Porque eso es como cuando tú vives en una casa y empiezan a estrecharte todo tu espacio y no tienes ni dónde caminar. Por último, vas a llegar a la etapa del perdón. No puedes llegar a la etapa del perdón sin trabajar estos 5 puntos anteriores. Esto también le va a ayudar al narcisista a sanar, porque ya no va a tener víctimas. Porque si solo se trabaja el narcisista, puede volver a caer a causa que toda la sintomatología de su entorno va a seguir ahí. Por eso tiene que sanar el narcisista y tiene que sanar su entorno. Llámese esposa, hijo, madre, padre, esposo, tienen que sanar para que no tenga él ninguna puerta abierta, porque si no sana el codependiente, las puertas abiertas sigue dando órdenes y todo el mundo le va a hacer caso. Si se trabaja el narcisista y se trabaja el codependiente, ese demonio se va de allí, ya no tiene cabida. Luego, cuando tú pasas estos 5 pasos, te lo repito, procura la ayuda de un consejero o tu pastor. Luego llegas a la etapa de separación donde quieres recuperar tu espacio, se llama contacto cero, es levantar límites. Luego llegas a la etapa de depuración y desprogramación, comienzas a quitarte eso de la mente que solo estás para obedecer, que solo tenés deberes y tus derechos se te han pisoteado. Número 4, etapa de reconstrucción o reprogramación. Tu mente comienza a reprogramarse. Número 5, la reinserción. Comienza ya a tener vida propia, comienza a tomar tus propias decisiones. Si obedeces, sí tienes, ya en el listado que hiciste, ya te diste cuenta de ello. Y por eso llegamos a la etapa del perdón. Sin estos 5 pasos anteriores, no puedes sanar. Porque muchas veces decimos perdonamos, pero seguimos con las heridas. Hay que lavar las heridas y hay que sacar el dolor. El perdón es sumamente importante porque es exonerar a esa persona de todo lo que nos ha ofendido y de todo lo que nos ha castigado. ¿Vea? Entonces dejar de recordar las ofensas, eso no es perdón. Dejar de recordar, personas dicen, es que si ya perdonaste, ¿para qué te estás acordando? No. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Tú vas a contar tu historia, pero no vas a estar llorando. Porque si estás llorando y estás haciendo catarsis, eso quiere decir que todavía está enfermo tu corazón. Tú vas a recordar hasta el día que te mueras de todos esos daños, pero lo vas a hacer sin dolor y lo vas a hacer sin odio, lo vas a hacer sin rencor. El perdón no es reconciliación, pero sí elegimos no guardarle rencor. Reconciliación. Yo me puedo reconciliar después de perdonar. Pero eso no quiere decir que yo voy a permitir que el daño se me siga haciendo. Por último, podemos perdonar muchas veces, pero si creemos que podemos llegar o recurrir nuevamente en el estilo de vida anterior, no lo debemos de permitir. El perdón es un proceso y perdonamos cuando estamos listos. Dios les bendiga en esta mañana. Es un hermoso privilegio poder estar y poder haber llegado. Estos temas son largos, extensos, pero espero que haya sido entendible. Y si alguien toma este proceso, va a ser sano, porque muchas veces no nos damos cuenta que sí victimizamos a otro, pero la principal víctima somos nosotros, porque Satanás nos está utilizando como canal para destruir, para matar, hurtar y destruir.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido estar aquí delante de tu presencia. Señor, gracias por el tiempo de este mensaje. Bendice la vida, Señor, de todos los que escucharon este programa y de los que no, Señor, y los que posteriormente lo van a hacer. Así también bendice la vida de la radio, el ministerio radial, la vida de su director, su familia, y llénanos de tu amor cada día. Permítenos, Señor, ser sobrios y velar para que ese adversario, el diablo, que anda como león rugiente, no nos atrape en su garra y nos utilice, Señor, para hacer su ministerio de destrucción y muerte. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga y será hasta el próximo viernes, si así el Señor nos permite estar a través de este medio radial.